a la doctora Alba Rocío López Castillo. Ella es médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia. Ella tiene una maestría en salud pública, maestría en pedagogía y educación superior, además de una especialidad en docencia universitaria e investigación, un diplomado en teoría y práctica pedagógica y un diplomado en ecografía básica abdominal y ginecobstetricia. Damos la bienvenida nuevamente a la doctora Alba Rocío López Castillo. Muy buenas noches. Quiero que empecemos esta exposición imaginando que nos levantamos un día sintiendo ardor al orinar, molestias en la zona genital, fiebre. Pensamos que es algo pasajero, pero decidimos acudir al médico. Este nos valora y nos dice, bueno, tienen que ir al especialista. Y cuando van pasando el tiempo y cuando recién consigues una consulta con el médico especialista, te das cuenta de que tienes una infección urinaria complicada o que tienes una enfermedad de transmisión sexual que se pudo prevenir en ese momento en el que tú asististe por primera vez a la consulta. Muy buenas noches a ustedes. Mi nombre es, como ya me presentaron, Alba Rocío López. Soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Y en la noche de hoy vamos a tocar temas relacionados con las infecciones del aparato genitourinario, especialmente en las mujeres. Hablamos de las enfermedades o el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual y las infecciones urinarias en el embarazo. Por favor, estoy dispuesta a responder cualquiera de sus interrogantes y vamos a empezar a compartir la pantalla, ¿ya? ¿Me avisan, por favor, si es que está compartiendo la pantalla? Perfecto. ¿Puede agrandarla, por favor? ¿Ahora? No se desplegó la pantalla aún. A ver, un momento, por favor. ¿Pueden verla ahora? No, doctora. Le vamos Ya. a ayudar por aquí, doctora. A ver. Voy a volverlo a intentar, por favor. ¿Se puede observar ahora? Sí, se ve su pantalla, por favor, si puede agrandar la pantalla. Sí, ya la agrandé, no sé. Creo que me van a tener que ayudar. Sí. Ya. Muy bien. ¿Puede pasarla, por favor? Ya. Entonces le estaba diciendo de que vamos a hablar sobre el manejo sindrómico de esas infecciones de transmisión sexual que son muy frecuentes en las cuales llegan a nuestra consulta. Recordemos de que la norma técnica a nivel nacional siempre va a tener en conjunto estas pautas para que como médicos podamos tratar a aquellas pacientes que llegan a nuestra consulta. El símbolo del dinero que pueden observar al inicio es de que recuerden de que si diagnosticamos de manera precoz y hacemos un manejo sindrómico, el costo de la atención va a ser mucho menor. Y este manejo sindrómico debe ser basado en la evidencia. Y no nos olvidemos que la primera consulta o es en la primera consulta donde se debe diagnosticar y donde se debe tratar.
Y junto a esto, no olvidemos de que se tiene que aplicar las 4C de atención en las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son estas 4C? La primera es cumplimiento, la segunda es consejería, la tercera es el uso de condones y la cuarta es el tratamiento al contacto. Como cumplimiento, debemos asegurarnos o debemos recomendar que la paciente complete el tratamiento. Debemos darle consejería para que aprenda y de esta manera continúe el tratamiento y evite contagiar a otras personas. ¿Cómo se va a cuidar? Con el uso de preservativo o con la tercera C, que sería condones. Y debemos, es muy importante también, tratar al contacto. En este caso estaríamos completando las 4 Cs que trabajan o que formarían parte de aquella atención médica que debemos realizar como profesionales del área de salud. Próximo, por favor. Para eso, les voy a mostrar de que se tiene que tratar como un manejo sindrómico. La úlcera genital, como una de las primeras, como uno de los primeros síndromes o de las patologías más frecuentes que acuden a la consulta, luego el flujo vaginal, la descarga ureteral, el bubón inguinal y el papovirus, que si bien no es un síndrome el papovirus, bueno, es una de las patologías que frecuentemente consultan en nuestro medio. Lo más frecuente de todos estos síndromes es el síndrome de úlcera genital. ¿Por qué más frecuente? Porque se trata tanto en pacientes varones como en pacientes mujeres. Pero lo más frecuente en pacientes de sexo femenino es el síndrome de flujo vaginal. Para poder hablar ahora de úlcera genital, debemos recordar que dentro de estos existen 3 patologías. Estas patologías, las más frecuentes, están el herpes genital, donde su representante es el herpes virus simple, el chancro duro, que está causado generalmente o está causado por el treponema pallidum, el chancroide, que está causado por el Haemophilus ducreyi. Ahora bien, si nosotros tenemos estos síndromes de úlcera genital, debemos aprender a diferenciarlos. Y se encuentran en las imágenes, por ejemplo, en el herpes genital, múltiples vesículas donde el agente causal es virus. Sin embargo, en el chancro duro vamos a encontrar que la úlcera es única y que el agente causal es el treponema pallidum y que en el chancroide, bueno, vamos a encontrar una úlcera con fondo sucio en donde vamos a observar en su interior a la Haemophilus ducreyi, donde la presencia de bacilos gram negativos intracelulares van a generar esta patología o esta sindromología. Ahora bien, las características clínicas para poder identificar esta úlcera genital va a depender de la sintomatología. Le decía que el herpes genital, lo más frecuente son las vesículas. ¿Cuál es la característica de estas vesículas? Estas vesículas son dolorosas, son múltiples y están causadas por un virus. En el chancro duro es una úlcera indolora, un fondo sucio y es única. En el Haemophilus ducreyi es una úlcera purulenta, es muy dolorosa y puede ser 1, 2, 3 o varias. Ahora, ¿cómo va a ser la norma técnica? La norma técnica dice de que debemos ir al manejo sindrómico. Este manejo sindrómico está basado en la evidencia. Si tenemos una vesícula, ¿qué tenemos que hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Bueno, solicitamos un RPR y si confirmamos el diagnóstico, podemos tratar y hacer un manejo sindrómico. Pero en este caso, si tenemos los otros tipos de úlcera, solicitamos un RPR e inmediatamente administramos penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular como dosis única, ¿no? Vamos a realizar, además, vamos a pensar, en este caso, darle el tratamiento adecuado con ceftriaxona, si en caso de que no tuviésemos la penicilina en este momento, o vamos a utilizar el tratamiento necesario para el tratamiento de estas
de estas úlceras. Ahora bien, ¿cómo hacemos este manejo sindrómico? Vamos a hablar de, perdón, lo que pasa es de que en este cuadro conceptual, en esta diapositiva, se encuentra todo el tratamiento para estas infecciones de flujo vaginal. Entonces, es muy importante que podamos ver el tratamiento y el manejo sindrómico. Es solamente esa diapositiva, ya que me dijeron de que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía, si nosotros, volvemos por favor a repetir, si es que nosotros tenemos una vesícula dolorosa, no hacemos nada y le solicitamos un RPR. Pero en caso de las otras vesículas, solicitamos una RPR, administramos una penicilina benzatínica, vamos a cubrir de esta manera al treponema pallidum, le damos ciprofloxacina, 500 miligramos, para utilizar por vía oral para cubrir al hemófilo Duchenne y ceftriaxona en aquellos casos de aquellas pacientes que se podría tener, ¿no? Como dosis única. Ahora bien, todo lo que está en verde en esta diapositiva que se encuentra al lado del lado de la derecha, de la pantalla, vamos a ver qué es el manejo sindrómico. Pero si queremos hacer un manejo etiológico para estas pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir un PCR para el herpes genital y si confirman el diagnóstico de que se trata de un herpes, el tratamiento es aciclovir. Ahora, si solicitamos o pensamos que es un treponema pallidum, en este caso una sífilis, y encontramos una úlcera indolora con fondo sucio único, solicitamos una prueba rápida para sífilis, ya sea un RPR o un BRDL, y si tenemos alguna duda, un campo oscuro. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento en este caso es penicilina benzatínica o ceftriaxona y tratamiento que lo va a utilizar con aquel un error, es penicilina benzatínica dosis única, ¿ya? En caso de que tengamos un chancro con el Haemophilus Duchenne, se solicita un GRAM para poder determinar la presencia del Haemophilus Duchenne y el tratamiento va a ser ciprofloxacina o ceftriaxona de acuerdo al cuadro clínico que presente la paciente. Ahora, otra de las patologías frecuentes que acuden a nuestro establecimiento es el flujo vaginal. Dentro de estas del flujo vaginal, vamos a ver que es muy frecuente en las mujeres. Lo más frecuente son las vaginosis de tipo bacteriana. Las vaginosis bacterianas, seguida por la cándida y por último la tricomoniasis. Las vaginosis bacterianas se caracterizan por ser un flujo maloliente, un flujo homogéneo y va a estar producido por la Gardnerella morbilluncus y en la clínica o en el laboratorio nos van a reportar una célula clave o una Klebsiella. La candidiasis vaginal se caracteriza por un flujo blanco, grumoso, en donde en laboratorio vamos a encontrar unas pseudo-hifas que no son nada más que la presencia de este hongo en la vía vaginal. En la tricomona, en su defecto, es un flujo amarillento, verdoso, espumoso y totalmente fétido, ¿no? Vemos que las características clínicas de una vaginosis, vamos a encontrar un flujo homogéneo, un flujo gris, sin síntomas, y al lado podemos observar una carita feliz porque no presenta complicaciones y en caso de la vaginosis solo debe ser tratada, o bueno, especialmente debe ser tratada en aquellas mujeres gestantes o en aquellas mujeres a las cuales se les va a realizar un procedimiento. En cambio, en las pacientes con candidiasis vaginal, el flujo blanco, grumoso, prurito, tenemos una carita medio que no expresa nada, porque si bien no complica, pero la sintomatología, como el prurito, es bastante molesta y es una de las causas por la que la paciente acude con mayor frecuencia a la consulta. Si tenemos el caso de una tricomona vaginal, la paciente va a referir un flujo maloliente, espumoso, amarillo, verdoso,
como una característica que si observamos en el espéculo es una vagina en fresa, produciéndonos una colpitis. Y sí, esta sí complica y esta sí requiere tratamiento de urgencia. Nos vamos al manejo sindrómico. Si nosotros nos vamos al manejo sindrómico, todas las pacientes que presenten flujo vaginal, independientemente de la característica, porque nos es difícil reconocer, porque no tenemos esa duda, porque no podemos llegar al diagnóstico oportuno, el tratamiento de elección, según la norma técnica, es metronidazol por vía oral 2 gramos, ya sea, por vía oral o caso contrario, un óvulo vaginal de 500 miligramos por 7 días. No tenemos óvulos, bueno, metronidazol 2 gramos vía oral y 500 miligramos de ciprofloxacina. O en su dosis, por ejemplo, para la picazón, utilizamos el clotrimoxazol, que es el CTZ. Para el prurito podemos utilizar, si tenemos en la disponibilidad en farmacia, el fluconazol, 150 miligramos, dosis única. Todas las pacientes que tengan flujo vaginal pueden tener este tratamiento. Les repito, metronidazol, vía oral, 2 gramos, cotrimoxazol por vía vaginal, un óvulo vaginal por 7 noches previo aseo, y el fluconazol de 150 miligramos, dosis única para el tratamiento ya sea de la vaginosis, de la candidiasis. Ahora, si sospechamos y estamos seguros de que se trata de una tricomoniasis, el tratamiento a elección es el metronidazol de 500 miligramos por 7 días y pensar también en la posibilidad del uso de una clindamicina. Si hablamos del manejo etiológico, ¿qué nos va a dar el diagnóstico de esta vaginosis bacteriana? Bueno, los criterios de Hansel, que estos criterios de Hansel no son más que tener un KOH positivo, que es la aplicación del KOH al flujo vaginal, produciendo aún mucho más olor o mayor fetidez, tener un pH mayor a 4.5, recordemos que el pH de las secreciones del cervix tiene que ser menor a 4.5, y la presencia de células guía o de Klussel positivo, ¿no? Todas las pacientes que tienen una vaginosis bacteriana a las que se les realiza un cultivo, bueno, nos va a dar positivo, así que es muy difícil llegar por el cultivo, más bien se utiliza el criterio de Hansel solicitando una tinción de Gram y un examen en fresco. Si es que confirmamos que es una vaginosis, no nos olvidemos que el tratamiento es metronidazol. Si hablamos de que es un flujo blanco, grumoso, y confirmamos que tiene una pseudohifas, el tratamiento es clotrimazol vía vaginal durante 7 noches. Podemos agregarle el fluconazol de 150 miligramos, dosis única, y solicitar un cultivo para aquellas candidiasis que son aún mucho más raras, esas candidiasis que son recurrentes, para poder determinar cuál es el tratamiento a elección. En caso de una tricomona, el examen en fresco, la presencia del parásito, la presencia de esta tricomona en la secreción vaginal y observada bajo el microscopio, nos da el diagnóstico más frecuente, pero recordemos de que el cultivo de Diamond es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Sí o sí se debe tratar a la pareja en caso de que hablemos de una tricomoniasis. En los síndromes de descarga ureteral, los representantes o los gérmenes patógenos que nos producen esto, están estos dos representantes, que es la Chlamydia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae. La Chlamydia trachomatis generalmente nos da un cuadro asintomático, una secreción mucosa, es un cuadro subagudo, donde la paciente no siente la sintomatología necesaria como para... En este caso, si hablamos de una gonorrhoeae, la secreción o el flujo va a ser pus abundante, el cuadro es totalmente agudo. El cuadro es totalmente agudo. Perdón, Verónica, dime. Bueno, continuemos. Les decía de que en estos síndromes, en estos casos, dime, Greta. Doctora, disculpe, ¿y alguna medida general aparte del tratamiento, ya sea antibiótico o
Sí, Mi a eso voy. cólica, aparte de eso. A eso voy, les voy a decir, o sea, generalmente las pacientes que acuden a la consulta es porque vienen con un flujo vaginal. Lo que tenemos que hacer es tratar de manejar a estas pacientes de acuerdo al síndrome que presentan. Si es que la paciente presenta una úlcera genital, si es que la paciente presenta un flujo vaginal, si es que la paciente tiene una descarga ureteral o si es que la paciente tiene otra sintomatología. El tratamiento es sindrómico. Si usted ubica una úlcera genital en la paciente que acude a su consulta, el tratamiento es penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular para cubrir al chancro, que es al treponema pallidum, y para cubrir al Haemophilus ducreyi. Podemos utilizar también la ciprofloxacina conjuntamente con la penicilina. Es a lo que voy, les decía. Si encontramos una paciente con flujo vaginal, con olor de color homogéneo, gris, es una vaginosis. ¿La trato? Sí, la trato. ¿Cómo la trato? Con metronidazol, 2 gramos, vía oral, dosis única, ciprofloxacina, 500 miligramos, dosis única, y si pica, le aumento clotrimazol por vía vaginal y un fluconazol por vía oral. Ese es el tratamiento sindrómico, sin necesidad de hacer algún tipo de laboratorio. Si es que la paciente viene con un flujo blanco, grumoso y que a la vez te confunde porque tiene algo de líquido, trátala como un manejo sindrómico, como metronidazol, 2 gramos, vía oral, ciprofloxacina, 500 miligramos, vía oral. Si tiene prurito, otra vez, clotrimazol, un óvulo vaginal por noche y fluconazol, dosis única. Ahora, si la paciente no muestra mejoría, ahí ya tenemos que solicitar todos los laboratorios necesarios para poder descartar alguna de estas patologías o la complicación de ellas. Les decía, si tiene una paciente con descarga uretral, si la paciente es asintomática y usted corrobora que el flujo es un moco, es una presencia de una mucosidad, el cuadro clínico es subagudo, no podemos descartar una clamidia trachomatis. Ahora, si el paciente viene presentando pus abundante, un cuadro agudo con dolor bajo vientre agregado, el tratamiento sindrómico que debemos realizar en esta primera consulta es acitromicina, 1 gramo, ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral. Con esto cubrimos a la clamidia trachomatis y cubrimos también a la Neisseria gonorrhoeae. Además del tratamiento, ¿qué debemos hacer? Las 4C. ¿Verdad? Esas 4C que no podemos olvidarnos a recomendar a aquella paciente que viene a nuestra consulta. Cumplimiento, consejería, el uso de condón y el tratamiento al contacto o a la pareja. Ahora, si hablamos de un síndrome de bubón inguinal, vamos a pensar de que el agente causal es linfogranuloma venéreo, un chancroide, puede ser una tuberculosis, puede también la peste generar estos bubones. ¿Cuál es la característica clínica? Que presenta una nodulación a nivel inguinal, pero esta supura, o sea, tiene la posibilidad, secreta secreción a nivel de ese bubón, y el tratamiento también lo vamos a hacer de manera sindrómica porque posteriormente a ello se va a convertir en una úlcera y tenemos que tratarlo con penicilina benzatínica. Ahora, en el caso del papovirus, que bien si no es un síndrome, es una patología que va a estar causado por un virus, que es el virus del HPV. ¿Qué nos va a generar este virus? Nos va a generar una verruga. ¿Cómo lo tratamos? Si es una paciente gestante y está en nuestra posibilidad, utilizamos láser. Ahora, si es una paciente gestante y tenemos el ácido tricloroacético, usamos la topicación con ácido tricloroacético, 2 o 3 topicaciones, una vez por semana o una vez cada 3 días para la eliminación de las verrugas. No se usa la podofilina en pacientes gestantes. No se usa la podofilina en pacientes gestantes. La podofilina se la deja para aquellas pacientes que tienen una verruga a nivel genital que no sea gestante. ¿Ya? Entonces, este cuadro, este mapa conceptual que he tratado de elaborar para que como médicos podamos tener una ayuda a memoria y recordar cuál es el tratamiento de acuerdo a la norma técnica.
Esta norma técnica es, yo veo el flujo, veo la úlcera, veo la descarga ureteral, veo el bubón inguinal, me voy al manejo sindrómico inmediatamente. Y el manejo sindrómico es, lo veo, lo trato. Y posteriormente oriento. Ahora, si quiero profundizar, voy al manejo etiológico. Y el manejo etiológico no se va a llevar o se lleva solamente con el tema de el diagnóstico, ya sea por laboratorio o ya sea por otro tipo de estudios que podamos solicitar a la paciente. Recordemos que estamos en un primer nivel, estoy pensando que estamos muy lejos, no podemos dejar de tratar a estas pacientes, ya que si se trataría de una paciente gestante, la complicación que vamos a tener es mucho mayor si no la tratamos. ¿Está bien? Pasemos, por favor. Ahora, en caso de las infecciones de vías urinarias, aquí, perdón, voy a hacer un pequeño espacio, preguntarles si tienen alguna duda sobre el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual. ¿No? No. Bueno, continuemos entonces, por favor. Ya, en cuanto al contexto de las infecciones de vías urinarias en el embarazo, recordemos que es una condición, por la condición fisiológica que presenta la paciente, va a haber mayor probabilidad de tener infecciones de las vías urinarias. ¿Por qué? Por los cambios hormonales, los cambios mecánicos, la compresión del útero sobre la vejiga, va a haber también un compromiso o inmunocompromiso de aquella paciente gestante, va a tener la posibilidad o va a tener el riesgo de tener infecciones urinarias durante esta etapa fisiológica. Páselo, por favor. Esto sí ya no es un mapa conceptual, es algo que vamos a ir desarrollando. En las infecciones urinarias en el embarazo, recordemos que es un riesgo materno-fetal. Si nosotros no tratamos una infección urinaria asintomática o leve, pues nuestra paciente puede llegar a tener una pielonefritis, puede terminar con un parto pretérmino, podemos tener productos con bajo peso al nacer, aumenta la morbimortalidad, la hipertensión, la preeclampsia y la diabetes. Todas las infecciones urinarias deben tratar de diagnosticarse lo más precoz posible para poder tener un tratamiento adecuado. Páselo, por favor. Dentro de estas infecciones urinarias, los antibióticos por vía oral son de elección para efectivamente aquellas pacientes con bacteriuria positiva o que tengan un cuadro de cistitis. Recordemos que el tratamiento de las pielonefritis va a ser a nivel hospitalaria y que se van a utilizar antibióticos por vía endovenosa. Una paciente gestante puede requerir hasta 3 veces el tratamiento de una infección urinaria, ya sea asintomática o asintomática. Y el tratamiento, si es que nosotros lo hacemos de manera equivocada, o pacientes que no tengan tratamientos van a elevar los costos de atención a aquella paciente que va a acudir a nuestro servicio. Es por ello, ¿puede pasarlo, por favor? Es por ello que las infecciones del tracto urinario no son más que aquella multiplicación de este microorganismo que puede llegar a afectar la vía urinaria, la vejiga y el aparato renal en su conjunto. Cuando hablamos de una infección urinaria, cuando tenemos la presencia de bacterias, de más de 100.000 bacterias por mililitro en orina, y en una paciente asintomática, que presente también menos de 100.000, aquí hay un error de transcripción, perdón, la presencia de menos de 1.000 bacterias por mililitro de orina, pero que pueda presentar una piuria o o leucocitos en orina y que se encuentre asintomática. Entonces, en este caso, hablamos de que la paciente se encuentra en una infección del tracto urinario. ¿Puede pasarlo? ¿Puede pasarlo, por favor? Ahora, el diagnóstico de aquellas pacientes que sospechamos de una infección urinaria, nos vamos a apoyar con un cultivo. El cultivo nos va a decir cuál es el patógeno que se encuentra colonizando la vía urinaria. Particularmente, son pacientes no tienen síntomas, son pacientes asintomáticas. La mayoría de las gestantes cursan con infecciones urinarias asintomáticas, es por eso que es necesario
solicitar el urocultivo a la captación en el primer trimestre de la gestación. ¿Puede pasarlo, por favor? Les decía que la presencia de menos de 1000 bacterias en 1 mililitro en 2 cultivos consecutivos en pacientes asintomáticas, páselo por favor. Lo puede, nos va a dar el diagnóstico de una infección urinaria. Ahora, las infecciones urinarias son de dos tipos, las infecciones urinarias altas y las infecciones urinarias bajas. Las infecciones urinarias altas, pielonefritis. ¿Quién lo maneja? Un tercer nivel. ¿Cómo lo manejamos? Un manejo hospitalario con antibióticos endovenosos. Las infecciones urinarias bajas, hablamos en este caso de una bacteriuria o de una cistitis, la podemos manejar con un tratamiento ambulatorio, con muy buenos resultados y sin complicaciones en aquellas pacientes diagnosticadas de manera precoz. ¿Puede pasarlo? La frecuencia de las infecciones urinarias es lo más frecuente, entre el 1 y el 2% de las mujeres que están gestando van a tener este cuadro clínico y el 60% ocurre en pacientes que antes eran negativas o que no tenían ningún síntoma o que piensan que es un síntoma del embarazo y se trata de una infección urinaria. La paciente va a presentar hematuria, disuria, aumento de la frecuencia urinaria, pujo, tenesmo, nicturia, dolor suprapúbico y que como complicación más frecuente de aquellas infecciones urinarias maltratadas es una pielonefritis. Se puede complicar entre el 0.5 al 2% de los embarazos. La paciente va a tener, cuando ya estamos en un proceso o una infección urinaria complicada, fiebre, dolor lumbar, bacteriuria, náuseas, vómitos, va a tener una frecuencia o aumento de la frecuencia urinaria, una urgencia va a tener disuria. Y la mayoría de estos cuadros clínicos o de esas complicaciones ocurren en el segundo o en el tercer trimestre porque no fueron tratadas estas infecciones urinarias en el primer trimestre de la gestación. ¿Puede pasarlo, por favor? Los factores de riesgo, el embarazo ya es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la paciente se encuentra inmunosuprimida. La diabetes estacional, los antecedentes de haber tenido infecciones urinarias previas, pacientes con tabaquismo, pacientes que no acuden a controles prenatales, son pacientes que van a presentar riesgos para tener no solamente una infección urinaria, sino que también una pielonefritis. ¿Puede pasarlo, por favor? Dentro de la patofisiología que vamos a observar en las pacientes con vías urinarias, la colonización del tracto urinario generalmente se da por una vía ascendente, son bacterias que preexisten en la flora vaginal, perineal y fecal, hablamos en el caso que es la Escherichia coli. Los factores de riesgo o los factores propios de la gestación hacen de que esta Escherichia pueda ascender a la vía urinaria. La paciente gestante ya va a tener como si éstasis vesical, va a tener una relajación del músculo liso a nivel ureteral por la acción de la hormona, en este caso la progesterona, que va a hacer de que los esfínteres se relajen y esta bacteria pueda generar o pueda desarrollarse o multiplicarse con mayor facilidad. La disminución del tono ureteral, la éstasis y el reflujo vesicureteral característico en aquella paciente gestante nos predispone a tener infecciones urinarias recurrentes. Una paciente gestante además va a tener una dilatación pielocalicial que si bien se va a ir recuperando o regresa después de las 12 semanas después del parto, es un factor de riesgo para que la paciente vaya teniendo infección urinaria. El aumento de la excreción de aminoácidos en orina durante el embarazo hace de que la adhesividad de la Escherichia coli sea mayor, por lo tanto se adhiera más al epitelio urinario y como resultado tengamos una infección del tracto urinario. Entonces, hablamos, germen más frecuente, Escherichia coli. Entre el 70 y el 80% de los casos de infecciones urinarias en el urocultivo nos va a dar una Escherichia coli. ¿De dónde proviene? Preferentemente de la región vulvoperineal o una flora fecal que coloniza el área periureteral y asciende, o sea, actúa por vía ascendente y nos produce una infección del tracto urinario, en especial en estas pacientes gestantes. No podemos descartar la presencia de otros gérmenes, hablamos como la Klebsiella pneumoniae, el Proton mirabilis,
está el Enterobacter, el Staphylococcus, el Streptococcus betemoliticum, Proteus. Ellos también pueden producir una infección urinaria, pero recordemos que en menor cantidad o menor porcentaje en relación a la Escherichia coli. En los factores asociados, la paciente que durante el embarazo tiene mayor frecuencia coital, bueno, va a tener mayor riesgos de tener estas infecciones urinarias. En pacientes que hayan tenido una infección del tracto urinario reciente, pacientes que no se asean la parte genital antes del coito, después del coito, pacientes que no vacían la vejiga después del coito, y el lavado inadecuado de los genitales, como también las pacientes que van a tener cesárea, bueno, son pacientes que van a tener posibles complicaciones o pueden tener asociados estas infecciones urinarias, ¿no? ¿Puede pasarlo? En cuanto se refiere a la epidemiología, la frecuencia de las infecciones del tracto urinario es similar en las mujeres embarazadas o no embarazadas, por el tamaño de la uretra en el sexo femenino, y la bacteriuria recurrente es mucho más común en estas mujeres gestantes. ¿Ya? La mujer embarazada, hasta un 35% de las pacientes que tengan una bacteriuria, o sea, una cistitis, progresa a una pielonefritis si es que nosotros no la tratamos de manera adecuada. Y son 14 veces más frecuentes las infecciones del tracto urinario en mujeres que en hombres, precisamente por la fisiología, por la anatomía que tenemos, ¿no? La uretra es más corta, el tercio inferior de la uretra está mucho más contaminado, a diferencia que el varón, a veces no vaciamos completamente la vejiga, y el sistema urogenital de la mujer va a estar mucho más expuesto en el coito que en el varón. Es por eso que la frecuencia o la posibilidad de que esta Escherichia coli ascienda por la vía urinaria es mucho más frecuente, ¿no? ¿Puede pasar? Hay una pregunta. Perdón, Lady, dígame. Bueno, estaré atenta a tu consulta, Lady. Ya. El cuadro clínico de esta infección urinaria durante el embarazo, debemos recordar que la historia clínica es uno de los instrumentos más importantes que nos van a permitir identificar la localización de la afección en la vía urinaria. La disuria es el síntoma más frecuente que va a presentar la paciente. Recuerden que primero a veces nos da una cistitis y luego ya se complica con una pielonefritis. El aumento de la frecuencia urinaria, que si bien es característico de la paciente gestante por la disponibilidad que tiene el útero, por el crecimiento del útero que comprime la vejiga, pues no debemos olvidarnos que puede ser también una de la sintomatología y que nos está diciendo que la paciente se encuentra con una infección urinaria. El pujo, el tenesmo vesical, la urgencia urinaria, el dolor suprapúbico y en algunos casos la hematuria y la piuria son características de aquellas pacientes gestantes que están con una infección urinaria o que están cursando con una infección urinaria. La pielonefritis, agregado a los síntomas que ya mencionamos, la paciente va a presentar fiebre de 38 grados usualmente. Puede haber hipotermia ya en aquellas pacientes mucho más complicadas que están con un cuadro séptico. La paciente puede presentar escalofríos, anorexia, náuseas, vómitos y en algunos casos dolor en el ángulo costovertebral, frecuentemente del lado derecho. Puede presentar piuria en el examen de orina y estos síntomas se asocian o presentan anteriormente una cistitis, ¿no? La paciente va a presentar todos los síntomas agregado a estos o solamente los síntomas que nosotros estamos hablando porque se trataba de una infección urinaria sintomática que no pudimos identificar en el momento oportuno. ¿Ya? Pasamos, por favor. Dentro del examen físico, los hallazgos en la exploración a veces nos confunden, ya que se encuentra en un estado gestacional, y si bien un Giordano positivo nos puede dar un diagnóstico, el que nos va a confirmar nuestra sospecha es precisamente el examen de orina o los laboratorios que vamos a solicitar en la paciente. La paciente puede presentar un dolor en el área suprapúbico, en el sitio anatómico de la vejiga, o tal vez no.
La paciente con pielonefritis sí va a tener agregado a toda la sintomatología, fiebre y dolor a nivel costovertebral, preferentemente del lado derecho. Pero ya hablamos en aquellas pacientes que están complicadas y preferentemente entre el segundo y el tercer trimestre de la gestación. Las complicaciones son de la bacteriuria cistitis, nos complicamos a una pielonefritis. Y de una pielonefritis puede llegar hasta un absceso perinefrítico, puede ser un shock séptico, una insuficiencia renal, una anemia trombocitopénica, eventos hipóxicos fetales, preeclampsia, y hasta una paciente puede presentar un parto prematuro o riesgos o una amenaza de un parto prematuro. Cuando sospechamos de una infección urinaria, debemos realizar un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, cervicitis. Vaginosis por clamidia, vaginosis bacteriana, cervicitis no bacteriana, embarazo ectópico, cistitis intersticial, nefrolitiasis, tricomoniasis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Haciendo un examen clínico, el examen físico a través de una especuloscopía o un tacto vaginal que nos va a permitir diferenciar si el dolor suprapúbico o la molestia genital, urogenital, es a consecuencia de un síndrome genital, o sea, un síndrome de flujo genital o una infección urinaria. Debemos seguir este algoritmo del diagnóstico. ¿Cómo es? Primero debemos realizar un interrogatorio. Si tiene alguna sintomatología, continuar con un examen físico y es muy importante, si la paciente no nos refiere nada en el interrogatorio, no encontramos nada en el examen físico, de igual manera se debe solicitar por normativa laboratorios a la captación. Dentro de los laboratorios a la captación tiene que estar un examen de orina y debe solicitarse un urocultivo. ¿Por qué? Porque si la paciente no toma la muestra de orina de manera adecuada, no vamos a tener un laboratorio que nos permita llegar a un diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un urocultivo. El examen de orina se debe solicitar preferentemente en los 3 trimestres de la gestación, primero, segundo y tercer trimestre de la gestación. Si tuviésemos, o si no está dentro de la posibilidad, en nuestro CLAP está solamente los dos primeros, el primer y el tercer trimestre. ¿Cuál es la finalidad? Tener un diagnóstico precoz y evitar una complicación posterior al parto si es que la paciente tuviese una cesárea. Si sospechamos de una complicación de esta cistitis, debemos solicitar una ecografía para ver cómo se encuentra el aparato o el riñón, la pelvis renal y con su conjunto, ¿no? Podemos pasar. Páselo, por favor. Ahora, dentro de las NAC están los criterios clínicos para seguir una infección urinaria, para poder tratarle esa infección urinaria. Nos dice la clínica y no hay forma de perderla. En una gestante, la clínica puede estar ausente. ¿Qué solicitamos? Un urocultivo. Está dentro de los criterios clínicos tratar y valorar a la paciente en la primera consulta, siendo lo más oportunos en el tratamiento. ¿Puede pasarlo, por favor? Páselo. Una más atrás. Dentro de los exámenes laboratoriales está el hemograma, el examen de orina, el urocultivo. Ya si nosotros pensamos en una complicación, bueno, vamos a pedir un nitrógeno ureico, creatinina, glicemia en adultos. Estos laboratorios son en aquellos pacientes que no son gestantes. Ahora, si se tratara de una paciente gestante, no nos olvidemos que aparte de solicitar hemograma, glicemia, grupo sanguíneo, VIH, VRDL, Chagas, toxoplasmosis, solicitamos un examen de orina y solicitamos un urocultivo más su antibiograma si está dentro de nuestras posibilidades. A preferencia en el primer trimestre y en el tercer trimestre. Y la ecografía cuando ya pensamos en una complicación. Pásalo, por favor. Ahora, en el primer nivel, ¿qué tratamos nosotros en el primer y en el segundo nivel? Nosotros vamos a tratar una bacteriuria asintomática. Tratar embarazadas, diabéticos, inmunodeprimidos, antes de procedimientos urológicos es clave. En aquellas pacientes que pensamos ya en una complicación, bueno, vamos a tratarlo ya en un segundo o en un tercer nivel. Recordemos que la hidratación es muy importante, la orientación del aseo genital, cómo se debe tomar la muestra de orina, llevarla a la paciente a un urocultivo, los analgésicos, ¿ya? Para disminuir los síntomas que producen estas infecciones urinarias en las pacientes gestantes, es el paracetamol de 500 miligramos cada 6 u 8 horas en dependencia del cuadro clínico y ver y tratar ya a la paciente con antibióticos como de primera elección.
Si hablamos de una infección urinaria, debemos hacer una valoración y si diagnosticamos la infección urinaria, la debemos tratar y hacer una valoración a los 3 o 5 días. Si es que no hay mejoría del cuadro clínico, a pesar de que se ha iniciado antibióticos, se debe hacer una referencia a un segundo nivel de atención para que se descarte la posibilidad o se descarte la complicación de esta paciente que estaba asintomática o que estaba cursando con una bacteriuria. ¿Puede pasarlo, por favor? ¿Cuál es el tratamiento? Recordemos que la cefalexina es una que está dentro de las NAC, no está en la LINAME. En este caso, si hablamos de una paciente gestante, debemos tener la opción de la nitrofurantoína, no el cotrimoxazol en el primer trimestre de la gestación. La nitrofurantoína de 100 miligramos cada 6 horas. Ahora, si la presentación viene en macrocristales, se puede dar cada 12 horas y todos por vía oral durante 5 o 7 días. Si no tenemos el urocultivo o sospechamos de una infección urinaria, la paciente presenta la clínica de una infección urinaria. Ahora bien, no tenemos nitrofurantoína, podemos tener la opción de una cefixima de 400 miligramos, una tableta dosis diaria por 7 días para poder tratar a esta paciente. Pásalo, por favor. En las pielonefritis, que les decía que el tratamiento generalmente es por vía hospitalaria, el tratamiento es endovenoso, generalmente se utiliza la ceftriaxona, endovenoso o intramuscular, 1 gramo cada 24 horas, de 7 a 14 días o de 7 a 10 días, se puede agregar la gentamicina, ojo, previo si es que se trata de una gestante, ya que la gentamicina es ototóxica y entonces puede generar complicaciones a la paciente que se encuentra internada. Si es un cuadro séptico, bueno, la paciente ya la manejan como un cuadro séptico y la tratan ya en terapia o en otra unidad de mayor complejidad. ¿Puede pasar? La toma correcta de orina, siempre recordar a nuestra paciente que debemos asearse previamente las manos, con una mano debe separar los labios, con la otra debe limpiar la vulva y tiene que hacer el primer chorrito fuera y luego recoger en el frasquito hasta casi llegar a su tope para poder llevar al laboratorio y lo pueda tomar como muestra, ¿no? Para poder analizarlo y para poder estudiarlo y realizar los exámenes necesarios. Páselo, por favor. El diagnóstico y el tratamiento de una bacteriuria asintomática en el embarazo es muy importante. Diagnosticamos, tratamos. Diagnosticamos, es importantísimo poner el tratamiento. Paciente gestante con síntomas, igual tratamiento. Paciente asintomática con urocultivo positivo, igual tratamiento, ¿no? Paciente asintomático con 2 urocultivos, menos de 100,000 colonias, que presentan leucocitos positivos, tratamiento. Ya puede pasarlo, por favor. Debemos sugerir a la paciente evitar baños de tina, o sea, ir a las piscinas, a lugares concurridos. Se debe siempre limpiar o el aseo debe ser realizarlo de adelante hacia atrás, especialmente cuando defeca. El lavado de las manos antes y después de ir al baño es clave. El uso de toallas limpias, preferentemente de uso personal. Lavar los genitales previo y posterior al coito, al igual que la micción después del coito, son las recomendaciones claves que podemos realizar en aquella paciente gestante que acude a nuestra consulta. Páselo, por favor. Recordemos que la Escherichia coli en nuestro medio es totalmente resistente a la amoxicilina. Anteriormente la amoxicilina era el tratamiento de elección, pero entre el 20 y el 40% de las pacientes que presentan Escherichia coli es resistente a la amoxicilina, así que no se considera un antibiótico de primera elección. Y las recomendaciones de que el tratamiento sea entre 10 y 14 días para lograr la erradicación de la bacteria en su generalidad. Y preferentemente ponerla apenas, o sea, nosotros diagnosticamos, tenemos la paciente en el consultorio, la tratamos y vamos a mejorar el cuadro clínico de ella. ¿Puede pasarlo, por favor? ¿Puede pasarlo? El éxito del tratamiento depende de la erradicación y el uso o la duración del mismo. ¿Cuánto tiene que durar? De 7 a 14 días. El urocultivo negativo a la semana post-tratamiento es indicativo de curación. Si no tenemos un urocultivo, la paciente va a mejorar, va a tener una mejoría clínica, por lo que nos va a decir también de que hay mejoría del cuadro clínico, por lo que vamos a tener un mejor pronóstico en cuanto se refiere al control prenatal que vamos a realizar en aquella paciente gestante. Páselo, por favor.
El tratamiento para la pielonefritis, les decía que es generalmente netamente hospitalario, porque se solicita o se requiere un tratamiento endovenoso. Este paciente, para que veamos de que el tratamiento está siendo efectivo, tiene que encontrarse afebril por más de 48 horas y que la dosis o que el medicamento sugerido, en este caso, es la ceftriaxona, cosa que nosotros como primer nivel no lo vamos a manejar, lo vamos a llevar hasta solamente una bacteriuria o una cistitis, y en caso de que pensemos en una complicación, inmediatamente una referencia como una infección urinaria complicada o resistente o recidivante. ¿Puede pasarlo? El uso de los antibióticos es clave en cuanto se refiere al embarazo, como por ejemplo las tetraciclinas, negativo, ni siquiera piensen por la cabeza, aunque sea el único antibiótico que ustedes tengan en su servicio. Los aminoglucósidos, ototóxicos, amicacina, gentamicina, canamicina, neomicina, todos estos medicamentos son ototóxicos, graves para el embarazo, no los tienen que ver, no los traten en aquellas pacientes gestantes. Por más clínica que presente, paciente con clínica no tiene antibióticos, refiera. Paciente con clínica tiene nitrofurantoína, inicie tratamiento, mejoría del cuadro clínico, solicite un orocultivo para ver cómo evoluciona. Las fluoroquinolonas son tóxicas para el cartílago, entonces prohibido dárselas, no puede dar ciprofloxacina en el gestante, por favor, no pueden darle el levofloxacino, que es muy usado, muchas veces las pacientes van a la farmacia y se compran levofloxacina, levofloxacina y no se dan cuenta que son tóxicas para el cartílago, entonces vamos a tener productos o fetos con problemas en cuanto se refiere al desarrollo. El sulfametazol con el trimetoprim se debe tratar de evitar en el primer y en el tercer trimestre. En el segundo trimestre tenemos la posibilidad de darlos en caso de que no tuviésemos otro antibiótico. Pero recuerden, elección, nitrofurantoína. Y si disponemos de algún otro antibiótico, como por ejemplo las cefalosporinas, podemos tener la cefixima de 400 miligramos como dosis de tratamiento. Olvídense, no tetraciclina, no aminoglucósidos, no fluoroquinolonas, no sulfametazol ni trimetoprim en el primer y tercer trimestre, ¿ok? Esto es clave porque muchas veces con la desesperación de poder tratar a la paciente, utilizamos estos medicamentos y le decimos, no, cómese un Uridón F o cualquier otro medicamento que tiene una fluoroquinolona y lo que tenemos es un producto más adelante con alguna complicación. Roxana, dígame. Ya, seguimos. Entonces, existe una ficha técnica en la SNAC donde nos muestran que hay un programa de prevención y control de enfermedades renales. Si ustedes le pueden dar una leidita, dice de que toda mujer embarazada que curse diabetes, hipertensión arterial, que esté inducida por el embarazo, poliquistosis renal, enfermedades glomerulares, tubulointersticiales, lupus, infecciones urinarias a repetición, nefropatías por fármacos, AINES, aminoglucósidos, tetraciclinas, pielonefritis, nefropatías quísticas, poliquistosis tipo adulto, poliquistosis tipo infantil, además de diabetes gestacional, preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo, síndrome de Hell, son pacientes que vamos a tener mucho cuidado en cuanto se refiere al manejo y la detección precoz del daño renal, ¿no? ¿Puede pasarlo, por favor? Son pacientes que pueden llegar a complicarse y vamos a tener una alteración en cuanto se refiere a su filtrado glomerular y no solamente vamos a tener una paciente que ha tenido una infección urinaria recidivante con una pielonefritis, sino que vamos a tener una paciente que va a tener una enfermedad crónica, que va a pertenecer o que va a estar pegada tal vez a una máquina. Entonces, ¿por qué? Por un tratamiento inadecuado que hubiésemos podido evitar en el primer trimestre de la gestación. Pásalo, por favor. Pásalo. Puede pasar. En el CLAP, en el cartón prenatal, es muy importante tener en cuenta que el interrogatorio y el llenado adecuado de un cartón prenatal, de un carnet prenatal de una embarazada, nos va a permitir tener el diagnóstico. Y vemos ahí de que en cuanto se refiere a los factores de riesgo, ya nos van a llamar la atención para poder tener el tratamiento diferenciado en aquella paciente que viene a nuestra consulta. Y más aún cuando solicitamos sus laboratorios y tenemos una bacteriuria anormal o que no se haya hecho en el primer trimestre, debemos solicitar independientemente de la edad gestacional.
Nos va a permitir saber cómo manejar a esta paciente, nos va a permitir evitar los riesgos de complicaciones en cuanto se refiere a parto prematuro, bajo peso al nacer, ya antes mencionado. El interrogatorio, el examen físico y un correcto control prenatal son claves para evitar complicaciones futuras en aquellas pacientes gestantes que acuden a nuestro servicio. Nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de hacer estas actividades. Bueno, con esto he concluido la presentación. No sé si existen algunas preguntas sobre estos dos temas que están muy relacionados, que son las infecciones de transmisión sexual y las infecciones urinarias en el embarazo. Muy predispuesta a escuchar sus dudas. Si hay alguna. Muy bien, agradecemos la participación de la doctora Alba López y tenemos las siguientes preguntas también. La doctora Carla Peralta desde el chat nos pregunta, gracias por su presentación, doctora. Una consulta, ¿qué hacer cuando tenemos una embarazada con infecciones vaginales a repetición? ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos? Bueno, miren, cuando nosotros tenemos una paciente gestante con una infección vaginal, el síndrome flujo vaginal, ¿qué hacemos? Un manejo sindrómico. El manejo sindrómico, como le estaba mostrando al inicio, el manejo sindrómico es clave. Paciente con flujo vaginal o la paciente que presente este flujo vaginal tiene que ser tratada con metronidazol por vía vaginal, un óvulo vaginal por noche durante 7 noches, tratar a la pareja, porque si no se trata a la pareja, este flujo va a ser recidivante. Ahora, si es que no es la primera vez que acude a nuestra consulta con este síndrome de flujo vaginal y la paciente viene una vez y viene otra vez, debemos solicitar un examen o ya laboratorios que van a estar orientados al cuadro clínico que presente. Si tiene flujo gris homogéneo, vaginosis. Si tiene flujo blanco grumoso, candidiasis. Si tiene flujo amarillo fétido, amarillo verdoso, fétido, espumoso, tricomona. Ahora, si tiene la mezcla, puede tratarse de una vaginosis mixta. Y si se trata de una vaginosis mixta, lo adecuado es solicitar un examen en fresco y una tinción de Graham de flujo vaginal. Agregar a esto de que no debemos olvidarnos las 4C del tratamiento, que cumple el tratamiento de la paciente, porque muchas veces les damos los óvulos, no les orientamos la importancia de cómo debe colocarlos. La paciente llega a la casa, no se coloca, se pone 2, 3 días, tiene mejoría, no se coloca, no erradica el germen que está produciendo el cuadro clínico, no vamos a tener un resultado satisfactorio. Si no utilizamos el condón, ¿cómo vamos a prevenir? Ahora, si es una paciente que está con flujo vaginal y tiene relaciones sexuales y no sabe cómo prevenirlas y sigue contagiando, cuando termine el tratamiento nuevamente va a estar con flujo vaginal. Y debemos tratar a la pareja. Si yo trato a la paciente, debo tratar a la pareja de manera conjunta. ¿Alguna otra pregunta? Ya, la nitrofurantoína, he leído, Delia, he tenido varias pacientes con efectos adversos de la nitrofurantoína. Efectivamente, la nitrofurantoína es un medicamento que produce muchos síntomas gastrointestinales, pero es el tratamiento de elección. ¿Cómo debemos darle? Debemos darle la orientación médica necesaria para que cuando consuma o para que cuando se administre esta medicación de la nitrofurantoína, lo haga con alimentos, con abundante agüita, y si aún así presenta los síntomas, tenemos una segunda opción terapéutica que es la cefixima de 400 miligramos vía oral. Y no nos olvidemos, siempre vamos a tener la posibilidad de solicitar un urocultivo con un antibiograma para poder decidir cuál es el tratamiento necesario que va a tener nuestra paciente, ¿verdad? Yo sé, primer trimestre del embarazo, síntomas gastrointestinales por la gestación, entonces no sabemos qué hacer. Bueno, tratamos los síntomas, la emesis gravídica, metoclopramida, una tableta cada 8 horas, cada 12 horas, la metoclopramida 10 miligramos, mejoría de los síntomas, náuseas, vómitos, nitrofurantoína después de los alimentos. Con bastante agüita le va a ayudar muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, tenemos otra pregunta más que nos han hecho llegar al chat. El doctor Marcos Martínez desde el chat también nos indica, gracias doctora, interesante exposición. Tiene una duda sobre una embarazada de 20 semanas con vaginosis bacteriana. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Ya.
Recuerden el cuadro clínico, el mapita, ¿se acuerdan? El mapita. Vaginosis bacteriana, la vaginosis bacteriana, ¿cuál es la sintomatología? Vaginosis bacteriana, ¿qué tengo que tener? Cluecel. Tengo que tener células claves. Tengo que saber qué es una vaginosis bacteriana. Si yo estoy en un área donde no puedo permitir o no tengo este laboratorio, que son los criterios de Hansel, que me van a dar la positividad o no para una vaginosis, y si es una gestante, tengo que tratarla. Vuelvo y les digo, tratamiento de elección para la vaginosis bacteriana, metronidazol. Si no lo puedo dar por vía oral, porque lo puedo dar cada 500 miligramos cada 12 horas, le doy dosis única o caso contrario, en su defecto, vía vaginal, dependiendo de la semana gestacional que se encuentre. Si me hablas de una semana, de 20 semanas de gestación, tengo las dos opciones. Puedo darle vía oral o le puedo dar por vía vaginal. Ya, el metronidazol en el primer trimestre está un poquito controvertido el uso, pero sí en el segundo trimestre lo podemos utilizar con mucha mayor seguridad o en el tercer trimestre también. ¿Qué no nos tenemos que olvidar? Gestante con vaginosis bacteriana tratada, ¿qué tenemos que hacer? Corroborar que cumple el tratamiento, darle la orientación y ¿qué más? Tenemos que tratar de darle el tratamiento a la pareja, al contacto y orientar el uso del preservativo para evitar estas reinfecciones. ¿Alguna otra pregunta más? Teníamos una mano levantada por ahí, no sé si aún tienen alguna duda para la doctora. Miren, es un tema muy interesante, es fácil de tratar, es siempre flujo vaginal diagnosticado, úlcera vaginal diagnosticada, infección urinaria diagnosticada, sospecha de un dolor bajo vientre, no tengamos miedo a tratar. Es fácil. La primera consulta, inicio tratamiento. ¿Cuándo pido una reconsulta? En la tercer a quinto día. ¿No hay mejoría de los síntomas? Referencia. Ahí sí voy a necesitar el apoyo de laboratorio, de un especialista o alguien que me vaya a orientar cuál va a ser la conducta a seguir en aquella paciente gestante que está cursando con un cuadro clínico relacionado con el aparato genitourinario. Las infecciones vaginales muchas veces, ¿está manchando la ropita interior, señora? Sí, déjela, no se preocupe, es normal en el embarazo. No es normal en el embarazo. Recuerden, el flujo vaginal es un síndrome y nosotros debemos identificar qué tipo de síndrome es, qué tipo de flujo es y cómo lo tengo que tratar. No lo trato, una infección urinaria, no lo trato, me da una amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membrana, y que voy a tener una paciente complicada, con una endometritis, que posteriormente me va a llevar un tratamiento mucho más costoso y va a ser mucho más el costo en cuanto se refiere al tratamiento que lo hubiese hecho en la primera consulta, fácil, sin miedo, sin esperar a un especialista, ¿no? Es muy sencillo el tratamiento. Carlos Vladimir, dígame. Hola, buenas noches, doctora. Felicitarla por la disertación excelente. Y mi pregunta es, en el caso de algunas infecciones urinarias, estamos en primer nivel, ¿sería conveniente también poder utilizar una selección de 400 cada 12 horas si vemos el caso muy grave? Perdón. Bueno, en el caso de estarme en primer nivel y una paciente gestante con 30 semanas de embarazo, podríamos ¿Ya? utilizar el CIME de 400 cada 12 horas por 4 o 5 días. Perdón, ¿es Efixime lo que me dijiste? Sí, sí. Sí, la Cefixime de 400 miligramos utiliza una tableta vía oral dosis diaria, ¿ya? Tienes que tratar de usarla entre 7 días como mínimo. Okay. 40 semanas se debe tratar, 30 semanas se debe tratar la infección urinaria. Recuerda que estamos hablando de una paciente que está a término, posiblemente puede tener una amenaza de parto prematuro, y si le agregamos a ello una infección urinaria, la complicación va a ser grave para tu paciente. Puede tener una endometritis, la paciente va a tener una recuperación tardía en cuanto se refiere al tratamiento, ¿entiendes? Entonces, tú tienes la paciente,
tienes la infección urinaria, le hiciste un urocultivo, si es que te da el antibiograma que es sensible a la cefixime, dale cefixime. 400 miligramos, un comprimido diario por 7 días. Ya, ok, muchas gracias, doctora. Felicidades. Listo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Nuevamente le agradecemos su exposición, doctora, y esperemos tenerla en una próxima oportunidad. Gracias, muy amable tengan todos ustedes. Muy buenas noches.